Vamos, Dionisio, ¿usted conoce a Juani, la del Centro de Mayores Anica Torres? Sí. Amiga, ¿no? Sí. Ella, que también es amiga mía, me dice que Dionisio, cuando venga al programa, que no te va a dejar hablar. Y digo, hombre, no será, Juani, no será para tanto, ¿eh? ¿Yo? Estamos. Entonces, yo prefiero a la gente que habla a la gente que no habla. Por lo tanto, estamos en perfecta sintonía. Lo que me queda bueno es el don de la palabra, lo demás estoy ya arruina. Bueno, al menos nos queda la palabra. Sí. Eso es, eso es. Palabra de almarcheño. De almachareña. Ah, almachareño. Esa es, aunque nací en Vélez, Málaga, no en Almacha, por circunstancias que ya le conté los otros días con mi madre, y nací, ¿Y el tren? Eso es, nacido en Vélez, Málaga, pero registrado en Almacha a todos los efectos legales. Claro. Almachar, pueblo de la Sarquía, donde allí tuvo su cuna con su padre Dionisio, con su madre María, Sí. y donde el campo era el medio ambiente. El medio de vida es el cultivo de la paja, que se remonta a los tiempos árabes. Dice que lo de la paja en la Zarquía tiene más de 500 años de antigüedad, Claro. no es de ahora nuevo. O sea que cuando hablamos del Benito Dulce, ¿no?, o de las pasas típicas de Málaga, usted de eso sabe un poquito, ¿no? Es lo que aprendí, porque vivo en Benalmádena, sobrevivo con dignidad, pero si tengo alguna raíz y algún conocimiento de la tierra y del campo es de la Zarquía malagueña, de Almacha. Y las pasas de Almacha en su día fueron, y el vino de Málaga fue a parar a Rusia por un embajador español que era de Bacharabiaya, uno de los hermanos Garbe, que lo llevó a la corte de Catalina la Grande. Toma. Los vinos, las pasas y todas las cositas, las buenas. Claro. Yo cuando he hablado con usted, Dionisio, he apreciado de que uno habla porque sabe. Porque hay quien habla y no sabe. Pero en su caso, habla porque sabe. Y yo pregunto, usted que ha sido de conducción humilde en cuanto a su nacimiento, familia trabajadora del campo. No fui nunca a la escuela, Ahí está. nunca. ¿Estamos? No es que no fui, no me llevaron, que es distinto. Que es distinto. Claro, porque había que trabajar cuantito se tuviera Porque ocasión. el padre en su tiempo y el entorno que le rodeaba, cuando un niño tenía 7 años, lo que cogía era sarmiento y ayudaba en las tareas del campo, y había muy pocos que iban a la escuela. Claro. Y yo estuve 2 meses no en una escuela oficial por un señor que era un capitán de la República, que lo mandaron al Almacha desterrado, y mi padre era, digamos, del mismo pensamiento político, más o menos, era de izquierda republicana de Manuel Azaña. Claro. Se encontraron en el bar, intercambiaron opiniones, y dice, bueno, ¿y usted aquí de qué va a ir? Dice, pues voy a poner una escuela nocturna, porque sé que aquí hay muchos analfabetos. Y dice mi padre, pues yo tengo un hijo que tiene 12 años y nunca ha ido a la escuela. Y dice, pues mándamelo, que no le voy a cobrar nada. Durante 2 meses me dio clases y esas fueron mis clases. Las demás las aprendí yo por mí mismo a través de la radio, de las revistas, del cine. He querido aprender solo. Claro. Ni sin papá, sin mamá, sin hermano, sin amigos. He aprendido solo. Me acuerdo ahora de un Lo que he podido aprender, claro. Bueno, y siempre se está aprendiendo, ¿eh? Sí, claro. Me acuerdo ahora cuando ha dicho lo de la escuela, de un compañero del Centro de Mayores de Anica Torres, no me acuerdo ahora mismo el nombre, pero sí que me dijo una cosa muy curiosa, por cuanto que él tampoco fue de una manera habitual a la escuela, pero me dijo, sí iba a la escuela de vez en cuando, y digo, ¿y cuándo era ese de vez en cuando? Dice, cuando llovía.
porque como no se podía trabajar en el campo, Se aprendía. ahí va. Entonces, claro, para estar encerrado en casa, niño, vete a la escuela y te entretienes, pero cuando ya escampes, te vienes a trabajar. En el campo, por tanto, sacrificio, raíces. ¿Está allí mucho de Dionisio en Almáchar? Está, digamos, en mi corazón al 100%. Yo me vine de Almáchar y de Cuta, que es mi señora, porque la tierra en los años 60, 70 dejó de ser rentable en relación a los empleos que tenía Málaga y la costa. Y entonces, lo mismo que yo, un montón de almachareños emigró a Málaga, otra parte emigró a Barcelona, dos hermanas mías, y otra parte emigró a Baracaldo, Vizcaya. Yo también estuve un año en Vizcaya, como se suele decir, probando fortuna, ¿no? Claro, pero allí el ambiente es muy distinto, ¿verdad? Sí. Claro, ambiente del norte, comparado con el ambiente del sur, y allí estuvimos un añito. Un año entero. Probando, como bien ha comentado. Probando, sí. Sí, pero en ese probar para prosperar, para tener mejor calidad de vida, ¿verdad? En Almáchar estaba claro que las habas estaban contadas. En Almáchar, para sobrevivir con dignidad, cualquiera tenía que ser propietario de aproximadamente unas 12.000 cepas y ser capaz de labrarlas él y su familia. Si era inferior a esa cantidad, no cuadraban las cuentas, y si era superior, pues ya sí se podía sobrevivir el dinero que se obtenía para las necesidades de cualquier familia. Ahí estaba mano, porque siempre me ha gustado medir sin estudiar matemáticas, pero bueno, la realidad me ha enseñado. ¿Ves las proporciones? Eso es. A ver, ¿hasta cuándo es rentable una cosa o cuándo cuadra? Cuando no es posible. Ahí está. ¿Y eran 12.000 cepas? Más o menos. Ay, qué gracioso. ¿Sí? Eso lo discuto yo. Pero no una cepa cualquiera, ¿verdad? No, hombre, es que, vamos a ver, esa es una matización. Ahí está. A lo mejor en un punto del municipio con 10.000 era suficiente, porque era más productiva. Estamos. Y en otro punto a lo mejor se necesitaba 14.000, en vez de, porque era menos productiva. Claro. Pero si sacamos una media en torno a las 12.000 cepas, si alguien era capaz de trabajarlo con su familia, la rentabilidad le permitía vivir con dignidad en aquellos años. Pues sabe, voy a aprovechar la ocasión que algo de pasa sabe usted, Sí. para que nos cuente cómo es el proceso de la producción de la pasa. En principio, ¿qué tipo de uva es la que tiene que salir? Hombre, la uva es la que se llama Moscatel de Alejandría, que está allí desde hace siglos. Y sí te puedo decir que de cada 30 kilos de uva, Sí. proporcionalmente sale 10 de pasa. Anda. ¿Y por qué? Porque esos 20 kilos que se pierde es agua. Dice, y para convertir las uvas en pasas se pierde ese porcentaje más o menos. Eso también depende de la calidad de la uva. Si la uva es de más calidad, pierde menos. ¿Y cómo se hace pasa? Porque se tuesta al sol. Se tuesta, no, se seca. Se seca, míralo. La matización es muy importante. Qué bueno. ¿Y dónde se pone? ¿En unos pañiles? No. Dice, ahora se hace distinto, pero en mi tiempo era coger una canasta que algunos mayores sabían hacer artesanalmente, y con esa canasta te ibas a la viña y más o menos podías cargar entre 25 y 30 kilos, hacía una canasta, en forma de pirámide. Sí. Racimo por racimo, racimo por racimo, Sí. hasta que terminaba en forma de pirámide. El tío cogía la canasta, se la subía a la cabeza. ¿Cuántos kilos hemos dicho? Entre 25 y 30. Eso pesaba. Sí, pues eso era más o menos lo que las canastas podían llevar. Qué bueno. Y ahora, camino, ninguno. Los caminos los hacías tú con el propio zapato que llevabas. Zapato no. Unas alpargatas de goma, claro, duras, claro. y tenías que salir del centro del campo al caminito de a pie, y de ahí hasta el Tordo, distancia, pues estábamos en medio kilómetro y hasta 1 kilómetro de distancia, que la cabeza te se quedaba tiesa. Claro. Llegabas al Tordo, te descargaba, digamos, ¿Canasto? la canasta, Claro. se ponía, y ahora se iba poniendo los racimos. Los más gordos los ponía, digamos aquí, Sí. estaba, digamos... Un lindero. Eso es. En la parte central se ponían los más gordos, y los más delgaditos los iba poniendo a la orilla. ¿Para qué? Porque cuando se seca, porque tarda unas 2 semanas... 2 semanas en secar.
En secas de la primera cara. La primera cara y luego hay que darle Luego la hay que vuelta. darle la vuelta. Otras 2 semanas. Racimo por racimo, más o menos otras 2 semanas. En medio se va extrayendo las que están maduras y las que están secas de las que no. Unas son más rápidas, se lleva, digamos, al lagar y se cortan unas a unas. Las secas se quedan para siempre y las que están más frescas vuelve otra vez al torno hasta que se seca y se van cogiendo. Y luego se clasifica en 5 clases. Anda. Las más gordas son reviso. La de tipo medio se llama medio, aseado, vamos a decir, no me lío. No pasa nada, no pasa nada. Reviso, medio, aseado, corrientes, eso es, y escombro, que es la parte más pequeña. ¡Qué bueno! Y de esas pequeñas, ay, normalmente los quitapenas de Málaga, porque son más baratas, se compraban esas pasas para convertirlas en moscatel. Y luego había una parte, porque de las pasas distintas, digamos, los tábaros, las avispas picaban, claro, esas se podrían, y eso se les llamaba las podrías, que se vendía más barato, pero que era muy bueno para las bodegas y extraer el vino moscatel. Que claro, para darle un pozo bueno a ese vino. Eso es. Las más gordas normalmente se comía y parece que se exportaba bastante a toda España y Europa y a Rusia, porque desde que el Garbe llevó las pasas a Rusia parece que los rusos han tirado en el mercado. Qué gracioso, qué gracioso. Me ha encantado que nos cuente esto porque hoy se siguen haciendo pasas. Hoy se sigue haciendo pasas, lo que ocurre que, por ejemplo, el sistema de la vendimia es un poco menos trabajoso, ya que los campos de Almacha, el Borges, Cuta, Iznate, Muclinejo, toda la zona de producción, los tiempos, digamos, más modernos, se han hecho carriles, claro. Y entonces se entra con un camioncillo pequeño o con un mulo que a su vez, pues tú ya no usas la canasta, sino usas unas cajas que hay de aproximadamente 10 kilos, claro, el peso, claro. Y el sistema, en vez de llevar, por ejemplo, la canasta, ahora se coge 2 cajas o 3 cajas, que sería pues unos 30 kilos más o menos también. Digamos que ha evolucionado un poquito el sistema de producir la pasa. Sí, claro. Pero luego el secado y todo lo demás sigue igual. Ese es Lorenzo, el que se encarga. Sí, y sin eso no hay nada. Y la época de secar la pasa, septiembre, octubre. La época del corte de las uvas, pues la parte baja de Armacha puede empezar sobre el 20 de agosto y en la parte más alta, porque el término municipal de Almacha tiene unos 14 kilómetros cuadrados más o menos. Claro, y eso influye. Pero hay otros 14 kilómetros o más que de los pueblos colindantes, como le dije, que los almachareños compraron en su día y todavía mantienen la propiedad sobre el Borges, Cuta, Benamargosa, Iznate, Benamocarra, Muclinejo. O sea que tenemos pasas de Almacha en distintas delegaciones del entorno. Que los almachareños, pues parece ser que eran más duros para trabajar y comprarle las tierras al vecino que no tenía tanta gana de cavar. Bueno, era emprendedor. Sí. Claro, eso siempre, ahora está de moda, pero ya estaba inventado de antaño. En los años 60 Almacha tenía 4.000 habitantes y hoy tiene 1.900. Como todos los pueblos. No quiero decir que, pero es que en Badalona hay otro pueblo de Armacha, y en Baracaldo hay otro pueblo de Armacha, y aquí en la costa, desde Málaga capital, pues estamos otro tanto. Como yo, en vez de quedarme en el País Vasco, pues no termino por gustarme. Yo el aire de Vizcaya ni la luz. No lo puedo, y es que yo echaba de menos ese viento de la Zarquía que sopla allí en los brisa del Cerro Oscuro, por donde paseaba Salvador Rueda. Ay, Salvador Rueda, el poeta de la raza. Eso, de Benaque, de Benaque. Pues claro, yo me he criado justo en la frontera. Aquí es Almacha y aquí es Benaque, ¿no? Y aquí las tierras de mi padre está ahí en lo alto de un cerro que le llama el Cerro Oscura, Salvador Cerro Vallejo. Rueda, sí. el creador del modernismo, de la poesía, de la naturaleza, y evidentemente en sus escritos estaba mucha zarquía, claro, plasmada. Es que la zarquía está en ese corazón de la zarquía. Vamos a ver, mientras que Armacha, con la filocera que hubo a primeros de siglo, se perdieron pues las viñas. Todas las viñas, claro. Eso es, y en Masarvilla se perdieron, no volvieron a plantar pocas, sin embargo los almazareños sí volvieron a plantar, y una parte de los almazareños de entonces, de hace 100 años, se vinieron a vivir a Fuengirola y a Mija,
Y si vamos a Fuengirola y a Mijares encontraremos que los apellidos de los almazareños están ahí por diseminados por la zona. Ujú. Antes de yo pasar de la pasa, ¿usted, Dionisio, también ha pisado en el lagar? No, mi padre lo he visto como se hacía, pero él nunca hizo, digamos, Vinillo. vinos. Bueno, hacíamos algún vinillo porque la naturaleza es caprichosa y es maravillosa. Esas pasas que le he dicho yo que se podrían, Sí. se echaba en un lebrillo que había grande y yo le ponía una tabla así para que no se... Bueno, pues a prensarse ella misma, escurría un mosto. Uy, qué rico. El mosto cogía con un vasito y lo echaba en un cántaro. Anda. Poco a poco hasta que el cántaro medio se llenaba. Cuando el cántaro se llenaba, aquello se ponía... estaba vivo, el mosto está vivo. Qué bueno. ¿Mm? Era materia orgánica viva. Y cuando el mosto ya salía y pasaba, mi padre decía, a esto hay que echarle ahora 2 litros de agua porque es demasiado denso, ¿no? Entonces, ¿Para rebajarlo? Para rebajarlo. Y con Claro. todo eso sale 20 grados de alcohol. Ay, qué gracioso. Qué Y gracioso. de forma natural. Nada, sin pisarlo. Ni sin pesarlo. Eso es. Porque claro, ya el mosto había salido en las podrías, ¿no? En las podrías quedaba un producto limpio, es decir, el proceso de la vida. Dionisio, los que nos estén viendo pensarán ¿Qué? que vamos a estar aquí todo el rato hablando de Almáchar. Y usted tiene el corazón en Almáchar, pero Sí. otro corazón, la parte otra del corazón, la tiene por aquí. Es más, le voy a revelar algo que lo van a tomar algunos como, no sé, un sueño raro. En mi sueño, cuando yo me veo en el campo, otra vez con 20 y tantos años, y cortando quizás los mejores racimos, porque me gustan mucho las uvas. Ah, amigo. Yo cuando había que ir a las 6 de la mañana o 6:30, a ir por la primera canasta de uvas, al amanecer, la escarchá esa del mes de finales de agosto, 1 de septiembre, llegaba, cortaba el racimo y me comía yo 1 kilo de uva en probadura. Buenísima, Pues fresca, claro, natural. natural, Mira, eso. Pues eso está tan metido en mi ser que cuando yo sueño eso, ¿qué es lo que me revela mi destino? Pues resulta que en las cosas que ahora tengo, desde hace ya quiere decir que tengo unos días o un tiempo en que las cosas me van muy bien. Qué bien. Qué Y bien. si hay un simbolismo de la uva cortándola y comiéndomela, Qué bueno. con mi propia realidad que ahora no tiene nada que ver ni con la uva. Ya ves. Bueno, Pero- es una fantasía del sueño. Pero ¿no? que le quiten. Ah, no, las que me comí. Ahí está. Además yo tenía a mi madre, que aunque no éramos ricos de nada... Doña María. Doña María también, hija del que estuvo en Cuba pegando tiros. Anda, por Dios. También. Y También. decía, Dionisio, las que nos comemos nosotros es las que vendemos más caras. Y es verdad. Pues son las más buenas. Eso decía mi madre. ¿Qué está, Pues, digo? para comer uva. Ay, pero Almáchar tenía limitación de crecimiento. No se podía vivir mal. En Almáchar si uno quería Bueno, prosperar un poquito más. Es que en los años 60 los precios empezaron a bajar, Claro. la pasa y entonces, bueno, y Málaga empezó a tirar de que tú venías a trabajar, te lo voy a decir. La vamos a ver. construcción. Un momento, una comparación. Venga. 1966-67, muy bien. Un trabajador en Almáchar no llegaba a las 100 pesetas, que son De 60... sueldo al mes. No, 100 pesetas al día. Al día. Vale, vale, vale. Día. Pero comprarse un pantalón aquí, yo ya venía a Torremolinos y por aquí, comprarse Sí. un pantalón en Torremolinos, en Benalmádena, en Fuengirola, valía 600 pesetas. Dice que tenías que trabajar una semana entera No me para cuadraba. comprarte un pantalón. Claro. O una camisa que valía entonces 300 pesetas, ¿no? Pues para eso me Fíjate, vengo. necesitabas 10 días de trabajo para lo que hoy con un día, bueno, yo creo que un pantalón se puede comprar por 25 o 30 euros, Sí, ¿no? hombre. Decentito. Y va bien, claro que sí. Pues fíjate la diferencia que hay entre... y un piso en Málaga, pues valía 400.000 pesetas, que yo compré uno en el año 73, Claro. en la calle Gaucín. Total, ¿qué dijo? Que el campo, para los del campo, No, que me gustaba el campo, ¿Sí? me gusta porque no me mandaba nadie, yo Vale. era... lo que se me quedó muy grabado, digamos, es que yo siempre he sido casi autónomo, ¿no? Excepto el periodo del Tívoli, siempre he trabajado sin que nadie me mande, ¿no? claro, pero es que claro, ahí voy. Porque, muy bien,
El Almáchar está, la nostalgia está en las raíces, como decía, Sí, está. pero no estaba la vida para seguir para adelante. No, porque... Ahí está. no. Y uno que dice, el pantalón que cuesta aquí tanto, pues hay que ir al sitio donde Se el gana, pantalón... y se puede ganar. Y te vienes a la costa. Me vengo a la costa. Con mi Torremolinos. señora. Yo venía solo desde los 16 años, hasta que me casé a los 25. Dije, durante esos 9 años, todos los años venía 2 o 3 meses a trabajar a Marbella, Fuengirola. ¿En la construcción? En la construcción casi siempre, sí. Claro, incluso los monteros, Pues, algo de los monteros lo saben. Sí, los monteros fue lo primero, que cuando yo llegué a los monteros y vi, según decía, que era la casa del marqués de Villaverde, que tenía unos cristales, digo, anda. Ese era el nuero de Franco, ¿no? Eso es. Eso es. Pues yo y mi hermano estuvimos trabajando 2 meses, julio, junio y parte de julio, en la misma playa de ahí de los monteros, construyendo 16 chalés que se estaban haciendo. Y ahí ya se le veía la punta al lápiz. Hombre, claro. Por eso veníamos. Claro. Y luego probamos también en Bilbao. ¿Y en Bilbao por qué? En Bilbao porque, bueno, había una familia que era amiga mía, se fueron ellos, y yo digo, ellos se fueron, digamos, en diciembre, pero yo a mediados de mayo, sobre el 15, la faena en Almasa de las Pazas había terminado. Normal, claro. Yo digo, pues vamos a ver qué pasa en A ver qué Bilbao, pasa. los meses de verano. Había ya paisanos por allí, claro. Que había aquí un montón, claro, otra familia. Pero- Pero no, yo me tiré en Bilbao alrededor de 2 meses, que mi estómago no aceptaba la contaminación que había de los hartos hornos de Vizcaya Anda. en Baracardo. ¿Y Porque, allí de qué estuvo? pues estuve trabajando en Euskarduna, en los barcos, y después tuve casi la suerte de que en Retuerto, no sé si sabes, si lo sitúa, está dentro de Baracardo, los mismos hartos hornos de Vizcaya estaban montando una instalación nueva de los hartos hornos, allá por el sistema eléctrico, no de, porque en Baracardo por las noches había luna llena siempre, los hornos estaban blum, 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 Dale, te pego, y la claro. y tú ponías una camisa en la terraza y a los 15 minutos estaba lleno de cabroncillas. Claro, y eso ya... Y mi estómago y esos olores Claro. me vino muy grande, ¿eh? Claro. ¿Y María, su novia? No la conocía todavía. Ah, todavía no la conocía. En Bilbao tenía nomás 18 años. 18 años. Ella. ¿Cómo fue conocer a María? Pues conocer a María era, digamos, un 26 de marzo de 1967. El Borges tiene como fiesta, digamos, del año San Gravier, que es el domingo de Resurrección. Y entre Borges y Almacha hay solamente 2 kilómetros. Un paseíto. Pasito. Y aquella tarde a otros amigos, andamos a un paseo al Borges, ninguno quería moverse. Y yo normalmente desde siempre me ha gustado consultar a los demás, pero cuando los demás dicen que no, yo sigo mi camino. Dice, Pa'lante. pues me voy solo. Ya ¿No, está. no queréis venir los demás? Pues Yo voy por ustedes libre. no me veis a quitarme la gana. Nada. Y hubo suerte, ¿no? Y llegamos al Borges, a la placita, tocando la música, la canción esa de los Bravos, tengo una motocicleta, y miré para acá y para allá y vi a María y digo, voy a ver si quiere bailar. Porque Sí, la marqué. entró claro. por aquí, entró por aquí. Entró, me acerqué y bueno, bailamos lo de la motocicleta, pero como había otro medio novio del pueblo, me acuerdo yo que se acercó y dice, tú no bailas más con nadie. Anda por Dios. Y no bailó, y yo ya no la molesté. No, claro, porque las cosas ¿eh? hay que respetarlas. Solamente bailé desde un momento Sí. y le miré y sabía que era de Cuta, Estamos. del pueblo de al lado De también. lado, claro. Y unas semanas después, pues lo mismo, por el mismo procedimiento, ya no le pregunté a los demás, fui solo a Cuta. Sí. Nada de motos ni de coches, sino a los pirreles que los tenían todos muy buenos. Ahí está. Que hay 6 kilómetros de Almacha Bueno. a Cuta por el monte. ¿Y allí qué pasó? Pues allí cuando llegué a la carretera, pues observé a ella con 2 chicas más que venían. Casual. Estaban, yo que digo, la costumbre de la zona es que las niñas los domingos echen un paseíto para la carretera por la tarde. A lo mejor me la encuentro, dije yo. Ah, claro. No tenía, Porque no se te había quitado de no la había, cabeza. no había móvil, No, no había no, nada. a ti no se te había quitado. No, se había quitado. Digo, a lo mejor tropiezo. ¿eh? ¡Pum! Y tropecé. Y Es hasta- más, las amigas, fíjate de qué manera yo iría caminando, como el que va a dominar algo, que las amigas cuando ya me vimos cerca de este no es del pueblo, ¡plá! La partieron. Se abrieron. La dejaron en una esquina. Ahí solita ante el peligro. Eso, y desde entonces hasta aquí, 50 y tantos años. O sea, y hasta entonces el tropiezo continúa. Sí, estamos aquí.
con una hija, Con una hija con 46 años. María ya. José, María José. y con dos nietos. Y con dos nietos. Nietos como son María y Guillermo. Y María y Guillermo, eso es. María, que ya es una mujercita, tiene casi 16 años. Total. Pero claro, lo contamos muy rápido. Sí. Pero yendo Esos un poco... 50 años da mucho de sí. Y tanto. Y como por ejemplo, que la construcción no fue al final tu medio de vida fundamental. No, fue más de joven que cuando, por ejemplo, cuando nos venimos de Cuta, pues fue que otro compañero allí del pueblo, que bueno, que tenía bastante paza y tenía, bueno, campo. Ellos estaban trabajando con esta familia, que eran unos ingleses, en la Loma de los Riscos, en Torremolinos, y dice, estamos en tal sitio, nos dan 14.000 pesetas de entonces, y la comida y cámara, dice, se tenía, pero nosotros no podemos seguir porque no vamos a tirar la cosecha a la que... ¿A ti te podía interesar? Y le digo, dame... Entonces los teléfonos al menos pues, nos acercamos, y nosotros que también teníamos la cosecha, yo dije, la cosecha se la doy, que la recoja a alguien, que esto rinde más que la cosecha. Más vale pájaro, hermano. Y nos venimos entonces en julio del 73, ya casados, porque nos habíamos casado un año antes, a Torremolinos, a la Loma de los Riscos. Un año después de haberse inaugurado Tívoli. Tívoli, cuando se inauguró en mayo del 72, también estuvimos presentes yo y ella. Dice, estuvimos aquel día. Antes de yo... ¡Qué casualidad! Ni tener idea de que iba a trabajar. Vamos a ver, porque claro, uno viene aquí a lo que venga, ¿ah? A trabajar lo que sea. Casualmente vas a Tívoli con tu señora. En el 72. ¿El día de la inauguración? Sí, el día de la inauguración. Ahí está. Y vi los festejos y tal, pero jamás, y unos días después vi a Marifé de Triana, que me gustaba mucho, y el camino entre Torremolinos, entre de Montemar y el arroyo, ahí estaba todo campo, y nos veníamos andando porque teníamos los pies muy buenos, ¡Qué bueno! hasta el Tívoli, sin coger ningún autobús ni nada. Ya ves. Luego después había que bajar a la costa, porque en el arroyo no había nada, para coger el autobús, que en la costa sí había, pero aquí arriba no había. Pero había un tirón. Bueno, pero cuando eres joven los pies... Y mejor cuesta abajo que no cuesta arriba. Todo se ha dicho. Pero fíjate, qué casualidad, Dionisio. Sí. Que tú con tu mujer vais a una fiesta como era la inauguración Sí. de Tívoli, y un año y pico, 2 años después, 2 años después. te contratan en Tívoli. Sí, porque en 1974, cuando yo y ella ya habíamos comprado un piso en Málaga y en el chalet donde estábamos trabajando, sí, teníamos las 14.000 pesetas que ahorramos la comida, pero yo veía que allí no había futuro, no había cotización a la seguridad, no había Todo nada. era, claro. El trabajo doméstico no está valorado. Exacto. Y yo que tampoco tenía ganas. Exacto. Entonces ella consiguió ponerse a trabajar de camarera en apartamentos en la baranda, que su madre ya estaba trabajando. Amigo, claro. Y yo, por un recorte de prensa, yo compraba todos los domingos el Diario Sur para ver si envía alguna oferta de trabajo que se adaptara a mis posibilidades. Claro, claro. Y vi el recorte ese de prensa de Tívoli que decía, necesitamos controladores, vigilantes, etcétera. Y yo entonces tenía 26 años cumplidos, llegué y un danés muy simpático que se llamaba Jan Nielsen, que tendría unos 30 años, pues me dio el trabajo. Y tú ibas a lo que fuera. A lo que, Aquí estoy yo, dígame usted en qué puedo yo servir. Sí, ¿no? En, Y yo me en la me idea acoplo. del vigilante, controlador, portero, por ahí pregunté y me dieron el trabajo. Vamos a ver, yo tengo aquí unas poquitas de fotos, Venga. que las voy a poner aquí de esta manera, donde en principio se le ve flamenco, más joven. Hombre, ¿Eh? con 27, 28 años. ¿no? Aquí le vemos con su mujer María, y con su hija María José. Que había nacido en 1975, Ahí está. tendría 2 años Claro. más o menos. Y el traje que usted tiene aquí, que parece el mayoral de la finca de los Paquirri, no, era el uniforme. El uniforme de gala de aquel tiempo en Tívoli. Ahí está, el que estaba en la puerta, digamos. Estaba en la puerta, bueno, yo dejaba entrar a Pepe, a Juan, a la Guardia Civil, al que sí, tenía autoridad para, bueno, para comportarme como tal. Claro. ¿Y cuántos años en Tívoli? Pues estuve casi 9 y me cortaron la cabeza por defender a los trabajadores, que ahí está. Espera, que eso lo la vamos cosa. a hablar. Tengo aquí otra foto que has traído, Dionisio, donde se os ve con Antonio Molina, Sí. en el centro, aquí.
tú eres el de la derecha, y digo yo, ¿conocerías, trabajando en Tívoli, esos casi 20 años o 10? ¿Cuántos han sido en Tívoli? ¿Cuánto estuviste? Pues desde el 74 al 82. Ahí va, cerca de 10 años. Bueno, a muchísimas estrellas. A todo Dios. Eso iba a decirte. Yo en La Puerta, en esos años, he visto a todo lo que era importante en España. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿De verdad? Hemos visto ahí a Antonio Molina. Antonio Molina... Marifé Triana la llegaste a ver también, ¿no? Claro. Además, vecina de Benalmádena, ¿qué le iba a decir? Claro, pero por ejemplo, Maritere Campo, la que presentaba los espectáculos. Eso, entraba casi todos los días por la puerta y como era y el marido, que era José María Borrego, claro, que se pegó un tiro más tarde, yo lo conocí, trabajaba en la COPE. Pues este señor era muy conservador y yo lo contrario, pero a pesar de eso, todas las tardes me dedicaba como mínimo 15 minutos a arreglar España. Allí en la puerta me daba, de vez en cuando me traía, toma Donicio, un puro, un habano. Y digo, hombre, yo no fumo de María. Y bueno, como estábamos en el tiempo de la transición, etcétera, pues a él le gustaba charlar conmigo y yo me con él, a pesar de todos los pesares. Claro, y allí, digamos que conociste el mundo. No, allí yo tenía la información de todo lo que pasaba en el parque, en cada local, me convertí en el director de la corrida. La referencia. De todo lo que pasaba en todos los sitios, de chisme, bueno, malo, barato, caro. Porque también, digamos tenía un servicio de información buenísimo. Sí, al margen de tu capacidad de hombre sociable, dialogante, también tuviste responsabilidades sindicales, ¿no? Sí, la máxima que se podía tener. Ay, o sea, estábamos hablando de la transición. Sí, cuando no se podía tener ninguna. Ahí te creo ver. Y cada vez que entraba Bris Norma, que era la jefe de publicidad y muy conservadora, y ponía verde a Azuares porque hablaba con Arafat, se apoyaba la causa palestina y eso, sí. También se paraba conmigo y también arreglábamos allí la cosa. Total. Allí, que me respetaba, sí. Normal. Y hubo un momento en que, bueno, la transición nos posibilita la democracia, vamos ganando terreno de libertad, tú incluso... Yo creé en la UGT en Tívoli que afilié a más de 200 personas. ¿Cómo era Tívoli en esos 10 primeros años? Pues vamos a ver, en cuanto a vida. A la vida, pues bueno, éramos alegres, porque teníamos los mejores artistas, los mejores espectáculos, la gente que estaba trabajando se sentía contenta porque ganaban dinero. Ganaban un lugar único. Bueno, por poner un ejemplo, en 1974, cuando yo entré a trabajar, las camareras de piso abajo en la costa estaban entre 3.000 a 4.000 pesetas al mes. Ya ves. Pues sí, eso es lo que se ganaba. Yo empecé, que era el salario base, 9.000 pesetas nos pagaba en Tívoli. Y si éramos muy buenos, pues nos daban 1.000 pesetas algo de gratificación, dice, unas 10.000 pesetas. Una paguita más. Eso, pero 10.000 pesetas al mes en relación a la masa era el doble de lo que podía ganar. Natural. Entonces, pues, y aunque hubo que comprar una casa en Málaga que nos costó 500.000 pesetas entonces. ¿Dónde? ¿En qué parte de Málaga? En la calle Caucín. Anda por Dios. En la planta 8. Pero eso se quedó atrás, ¿no? Eso se quedó atrás porque su madre había comprado, la madre de mi mujer, un piso en Málaga. Y entonces, por estar cerca de mamá, pues nos compraron, porque el piso ese tenía que haberse comprado en Torremolinos o en Benalmádena. Por ejemplo. Pero se compró en Málaga primero, después aquel se vendió y en el año 80 en la calle Las Flores compramos otro piso que nos costó 4 millones de entonces, que era una barbaridad. Ya ves. Y aunque el de Málaga por 500.000 pesetas lo vendía luego en 1,5 millones, todavía faltaba más del doble. Qué bueno. Total, que para el piso ese de la calle Las Flores, que tiene 112 metros, 4 dormitorios, uno de los mejores pisos que hay en el centro, ¿no? Pues eso se comió 10 años de nuestro trabajo, prácticamente hasta con el despido de Tívoli, que me dieron 750.000 pesetas de entonces por cortarme la cabeza y por defender a los correntes, que ahí está. O sea, Dionisio, ¿le echaron de Tívoli por defender a los trabajadores? Sí. 1978. Yo intenté enterarme ante todo porque estaba en la UGT en Málaga, le preguntaba a todos los compañeros
desde Carlos San Juan, que era el jefe, digamos, del PSOE, Claro. Rafael Ballesteros, Otro histórico. con todo eso en su tiempo me codeé, Claro. y sin embargo la ley que regulaba los parques y atracciones de España, la legislación no tenía nada más que el salario base, no había otra cosa No estaba tipificado en ningún sitio. como un sector No estaba. propio. Y no había dónde cogerse a nada. Actividades diversas, que eso, el mundo del espectáculo, eso era nada en cuanto a legislación. Claro, claro. Y entonces, cuando se aprobó el Estatuto de los Trabajadores, que ya con Adolfo Suárez, un año después, del 77, cuando se aprobó los estatutos, pues leí que se aprobó entonces que se podían hacer convenios a nivel de empresa. Anda. Con lo cual se abría una posibilidad para especificar la empresa de ocio Sí. dentro del sector de los trabajadores. Entonces, buscando ese punto, sin yo tener capacidad para redactar un documento como ese, Claro. entonces como el boletín oficial... Un documento como este. Sí. yo Esto no es boletín oficial De la provincia. De la provincia. Sí. Y aquí está registrado El convenio, de Tívoli. que lo redacté aquellos yo. años. Pero yo lo redacté y que no, digamos, no tenía capacidad ni cultura ni información jurídica. A eso voy. Quieto. Como al Tívoli le llegaba todos los boletines de lo que pasaba en Málaga, de boletines, y yo estaba de vigilante y estaba en invierno y estaba en verano, entonces yo el boletín oficial de la provincia me lo leía casi todas las noches de todas las actividades y aprendí el lenguaje de cómo se encabezaba, de cómo estaba, amigo. y fui construyendo mi convenio. Qué curioso. ¿Eh? Qué curioso. No me enseñó nadie, no aprendí de nadie, aprendí de mí mismo y de lo que la sociedad me ponía en mis manos. ¿Y entonces qué pasa? ¿Que la empresa no pudo soportar? Vamos a ver, estábamos entonces en la UGT, pero no había tal convenio. Y entonces yo redacté el convenio y le pedí a Monje Holme Jense, que era el director del parque entonces, negociar un convenio. Estamos. Y la empresa se avino a bien y nos tiramos, digamos, un montón de días, los tres representantes que habíamos. Eloísa era una señora muy conservadora que yo conseguí traerme a la izquierda. Y un compañero, otro almazareño que se llama Juan Gámez, que también, y los tres éramos los representantes, sigo el número de trabajadores de la UGT. Y los tres, frente a Monje, el director, pues empezamos a redactar ese convenio que hay ahí. Estamos. Que le puedo decir, incluso ahí hay 36 días de vacaciones cuando en España solamente había 30. Toma. Ahí hay 4 pagas, ya en el 78, cuando en España solamente había 2 pagas. Y se reconoció. Hay una serie de mejoras ahí que en ningún otro convenio y que eso sigue vigente por ahí, porque al final dice que si no se llega a un acuerdo automáticamente se renueva. Y ese convenio que yo aprobé y en su momento pues fue más o menos bien, Bris Norma, que era una señora demasiado conservadora, y un tal Javier Serrano, que decía que su papá era de los GT, pero era un facha total, y otro no sé qué llamaba Pepe Rey, y otro Lorenzo Martínez, que eran los jefes, digamos, de las atracciones de acá de allá, pues bueno, se conspiraron en contra mía hasta que consiguieron cortarme en la cabeza. Y ese era el padre de la criatura, el convenio. ¿Sabes una cosa, Dionisio? Pues tú sabes que toda esa gente han terminado malamente. Bueno, A la Bris Norma la echaron, a Javier Serrano hace ya 10 años que se murió. El otro dice, ¿qué dice el refrán de a hierro muere o a hierro el mata? que a hierro muere. Ahí estamos. Escuchándote, viéndote, parece como si Tívoli, lo que te pasó, Yo soy el arma de Tívoli, fuera hombre. antes de ayer. Yo soy el arma de Tívoli. Además, me acusaron también, fíjate, de que yo había hablado con Bernard Soto, que era secretario general de los socialistas en Málaga, Bernard. para Soto, Claro, ¿te acuerdas? claro, El que me senador. acuerdo. Lo he conocido también. Bueno, pues se me decía que yo ya tenía preparado una especie de golpe para nacionalizar Tívoli. Mira, habría que haberlo nacionalizado entonces. Fíjate. Y digo yo, el alma de Tívoli, como eres tú. Sí, ¿Cómo no está? hay ningún otro trabajador que lo haya. ¿Cuántos trabajadores había en tu época? En mi época, ¿Bajo el contrato o el convenio? bajo el convenio, vamos a ver, es que Tívoli tiene muchas ramificaciones. Correcto. El jefe del parque, vamos a ver, Ulsen. Ulsen era el que controlaba la entrada, el teatro. Sí, pero ¿a cuántos trabajadores afectaba?
pues afectaba pues a unos 80 o 90, pero es que eso era directamente, es que luego en el parque están los concesionarios, están los otros, hay muchas divisiones. Estamos. Pero eso que era, digamos, la base, servía también como orientación para los otros. Exacto, era una referencia. Claro, claro. No te digo yo que yo desde la entrada tenía un servicio de información mejor que Rubalcaba. Estaba en la puerta, pues ahí Me entraba. enteraba de todo lo que había. Y digo yo, ¿cómo estás apreciando la situación actual? Pues yo ya lo dije en un artículo que escribí en Facebook antes de que el alcalde abriera la boca, que lo que había que hacer, aplicar el artículo 128 de la Constitución, porque Tívoli es una cosa de interés general para Benalmádena, para la provincia de Málaga y para el turismo andaluz. Entonces, si no se hace nada, lo que ocurre es que la Junta que tenemos ahora no creo que esté por la labor de nacionalizar nada. Pero haría falta con el gobierno central, sí lo podía hacer, hace falta voluntad política. El alcalde tiene ganas. Ahora mismo el cambio de que en vez de Susana esté Espada, pues creo que a Tívoli no le ha beneficiado en nada, porque Espada ha llegado a ser de Susana, estaba más apegada a Málaga, y Málaga le ha dado una mayoría también. Dice que ahora mismo el viento está en contra de Visto y del parque. Estás al día, ¿eh? Estás que no se te va... ¿Ni una? Ni una. Yo pongo firme aquí hasta Sánchez lo pongo. Y este era el que venía de Almacha con las pasas, ¿no? No, ese era el que nunca estuvo en la escuela. Eso es. Pues dígame usted, ¿dónde ha aprendido todo eso? En la calle, En la vida. en la vida. Yo cuando empecé a tener 14 o 15 años, me leía al día 3 novelas del oeste, o 4, de verdad. Qué bueno. Después, pasó un añillo más, me leí todas las novelas que pillé de Corintellado. Pasó otro año más y yo vi que había que aprender. Empecé a leerme todos los libros de sexología, que no había quien preguntarle ni a padre ni a madre. ¿De ni a nada. sexología? Sí, tengo una colección de libros de ginecología Y de ginecología también. Perdón, sí, de ginecología. Sí. Y me los leí. Luego, antes de llegar al cambio, me leí todos los libros de política, liberales, comunistas, conservadores. Después cogí la Biblia y tardé un año en leérmela entera, pero me la he leído. Y después en el yoga, pues toda la filosofía. En yoga también. Sí, he leído todo. Me ha gustado leer mucho hasta ahora que ya llevo varios años, que digo, bueno, y todo es igual, yo no necesito leer. Yo soy el padre de la criatura, ¿no? ¿Para qué voy a leer más? Me acuerdo de mi padre, hablando de padre, que cuando quería definirme a una persona muy inquieta, muy dinámica, con muchas ganas de aprender y de vivir, me decía, ese es un culillo de mal asiento. ¿Por qué? Porque está continuamente con ganas de aprender, no se para ni un minuto, no se sienta, se tiene que estar siempre moviendo de un lado para otro. ¿Tú te consideras? No, a mí lo que me ha gustado inquieto? es que conocer, digamos, el porqué de las cosas, como tan sencillo y tan difícil de responder, ¿por qué vine a la vida si no lo he solicitado? Si hubiera tenido la oportunidad de estudiar, Hubiera estudiado Derecho, más claro que el agua. ole. Yo tengo madera de convertirme en alcalde, en senador o en lo que hubiera sido. Un momento, Pero no he tenido oportunidad. que se me olvidaba, pero lo intentaste. Sí. Ah, eso no puede pasar de largo. Intentaste. Yo fundé junto a Salvador Cabello Soto la agrupación socialista de este pueblo. Toma. Junto a Manuel Pomares de tal, 1975. Primero organicé la UGT y con la UGT el partido. Y fue secretario de organización del PSOE durante unos pocos de años aquí. O sea, que montas el partido. Sí. Aquí en Benalmádena. Aquí, y hay una opción electoral para las municipales. En el 83 me presenté en la lista. ¿Qué número tocaba? Me iba en el número 9, que era el último. Y decía, si no salgo yo, no se tiene mayoría. Y si no se tiene mayoría, sigo para adelante. Dice, los demás que tenéis más ganas de estar el primero, yo no, yo el 9. Ahí va. No salí. Y no salí. Salió entonces 5. Bueno, la mitad, un poquito Cuidado, más. que ocurrió, no sé si te acuerdas, conoces la historia de Benalmádena. Esos 5, Boliños tuvo 11. No, perdón, 9. Que era la mayoría entonces por la población que había. Claro. Pero a Bolín le salió uno rana, Prieto, ¿te acuerdas? Es que aquí había muchas ranas. Este pueblo Escúchame. daba muchas ranas. Prieto. Entonces los 5 se convirtieron en 9.
5, y Prieto 6, y Manolo Estepa 7, y Alejandra y Camarero, que era independiente, juntaron, se llamó el grupo de los 9, ¿no? Y derribaron al Bolí durante un tiempo, ¿no? Ay, Dios mío. En ese tiempo yo estuve, y como vi, había perdido el empleo en Tíboli por la política, yo digo, tengo que dejar la política aparcar e intentar sobrevivir con dignidad, pero fuera de la política. Y digo yo, ¿Ya está? ¿por qué de izquierda? Porque, vamos a ver, ¿Qué fue lo que determinó que tú tenías que tener? pelear por ahí. Claro. Exacto. Porque, vamos a ver, yo soy un trabajador del campo, no soy otra cosa. Un obrero. Eso es. Porque teníamos una finquita, pero ¿cómo le diría yo? Ya le he dicho que para vivir en Almansa se necesitaba, 12.000 porros, 12.000 cepas. Exacto. Mi familia tenía 7.000. Y decir, teníamos medio de vida para el 70%. El 30% faltaba, que había que buscarla fuera, si no, no comíamos. ¿En casa ya viste la conciencia de clase? Claro, mi padre había sido, no era ni socialista, había estado, digamos, en la guerra con la Izquierda Republicana, que era el partido de Manuel Azaña. Exacto, claro. No era, es como, diríamos, como Suárez intentó ser, ¿no? Claro. Ni siquiera esto. Yo vi que en Europa, porque ya he dicho, me gusta ver, en Suecia, en Dinamarca, en Holanda, el modelo socialdemócrata era lo menos malo, porque el sistema comunista en Rusia, desde el año 17 hasta el año 89, no favoreció a los trabajadores, sino el Estado se convirtió en el dictador que explotaba a todos los trabajadores. Yo no soy comunista de nada, yo tengo sentido social, pero de comunista que no me hablen ni una palabra. Y digo yo, por lo menos malo. Claro. Para mí lo importante en política es pues que la sanidad medio funcione a favor de los trabajadores, la educación, que las pensiones medio funcionen, y que si tú te quedas parado, pues que te ayuden algo. Mire, yo no estoy por derribar a la empresa. ¿Tú no eres antisistema? ¿No eres? No, de nada. Claro. Tú lo que quieres es que el sistema funcione. Social. Eso es. Estamos. Entonces, que la socialdemocracia que pretende mantener al capital, pero que a los trabajadores se les trate con dignidad. Y eso pienso que es lo menos malo que se ha probado en el planeta Tierra, porque los Estados Unidos, el imperio que si estás enfermo y no tienes para pagar tu operación te mueres en la calle, eso es el imperio, eso no vale de nada, hombre. Dionisio, después de tus orígenes de Almáchar, rurales, de condición humilde, agrícola, después de tu experiencia en Bilbao, donde no te gustó el ambiente que allí había, sobre todo por la contaminación. Por el tema de la contaminación. Y por el nacionalismo vasco, que yo al primer vasco que encontraba le pegaba el lanzazo y el tío respondía ofendiendo. Vale, seguimos. Luego, la construcción. Sí. No, es que vamos a decir, yo aprendí algo en la vida como para trabajar. Yo soy ante todo agrícola. Es decir, si yo hubiera tenido medio, yo hubiera, en vez de 12.000 cepas, hubiera tenido 50.000 si hubiera podido. ¿Y la carrera de Derecho? Y la carrera de Derecho me hubieran dado la oportunidad. Claro que sí. Seguimos. Albañil. Lo que fuera en la construcción. Luego en Tíboli. Bueno, el alma de Tíboli, con eso lo digo todo, sí. Controlando, viendo cómo una empresa era una maravilla para la Costa del Sol. Después de todo este bagaje, con la juventud que derrochas, porque se te nota que estás vivo porque veo que tienes energía. Tengo 74 años. Vale, la edad, tú sabes que la edad no está en el cuerpo, está más bien en el carnet de identidad. Luego, tú sabes que hay gente joven, que pueden ser muy viejos y muy ya pasados de rosca. Y no le inquieta nada. Y sin embargo, me inquieta todo lo que eso es lo que yo te digo. Sí, me inquieta todo. Tú que tienes esos años en el carnet de identidad, pero que eres joven en tu vitalidad, ¿qué te queda por hacer? Hombre, me queda, ante todo me gustaría tener la salud que no tengo, las rodillas las tengo fatales. Me han dicho que tienes que pasar por el médico, o por el quirófano. El médico me mira y dice, Dionisio, usted tiene cara de buen comer. Sobre todo uva. Sobre todo uva. Tiene que perder 25 kilos. Y si no, no lo opero. Y si pierde 25 kilos, pues a lo mejor no necesito operarlo. Y la respuesta mía, ¿y cómo pierdo
los 25 kilos, porque mi padre, con los años que yo tengo, que estaba vivo, pues pesaba 180 y llegó hasta los 83. 180. No, perdón, 120. Vale. Rectifico. Espera, pero que 120 también está bien, ¿eh? Sí, estaba más bueno, yo me cuesta trabajo atarme los zapatos, pero me los ato todavía. Yo me acuerdo que se levantaba, Dionisio, ponme los calcetines. Y le ponía los calcetines y los zapatos porque no se podía, tenía el vientre así. ¿Qué quiere decir entonces? Que eso que tú quisieras hacer ya está relacionado con cuidarte un poquito más. Hombre, el problema es que no sé cómo bajar los kilos. Y otra cosa, yo creo que es una cosa genética. Mis hermanas, que tengo dos, bueno, ya me queda una, le dije que el COVID se ha llevado a una en 20 días. Ay, Dios mío. Se la ha llevado en 20 días. En febrero estaba bien y en marzo estamos muertas, así como fuera. Pero la otra, que tiene 80 años, pues está también gordita. Dice, toda la familia por parte de mi padre tenemos la tendencia a ser gorditos. A la obesidad, un poquito de obesidad. Primos, bueno, están ahí mis sobrinos, por ejemplo, un hermano mayor que se murió en la carretera, bueno, tuvo la mala suerte también de un accidente. Él no estaba gordo, él tenía el tipo de mi madre, que era delgadito, pero los hijos que están ahí, que tuvo 5, y digo, niño, pero si estáis más gordos que yo. Bueno, pues parece ser que la genética juega también la partida. La salud siempre va a ser una constante en nuestras vidas. Sí. Y tarde o temprano pues nos iremos más pronto o más tarde, como se suele decir. Pero al margen de ese cuidarnos y de que si hay salud, pues a ver cómo tiramos para adelante, ¿qué te gustaría hacer ahora? Y sobre todo te voy a preguntar, Dionisio, ¿qué te revela ahora? Bueno, pues yo lo único que veo, que entre más años he sumado, pensaba, yo me acuerdo cuando leí en la revista Triunfo en los años 70, Triunfo. que se decía que en el año...